Le podemos dar un aplauso al Señor, hermanos, pero déselo con ánimo. Estamos en la casa del Señor. Un día más de vida que nos da el Señor. Y podemos estar en su casa. Como dice la palabra del Señor, que es mejor estar en sus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Es mejor estar en la casa de Dios que estar en un hospital, hermanos. Gracias a Dios tenemos vida. Los invito a ponerse sobre sus pies. Y abrimos la palabra del Señor en Primera de Reyes, en el capítulo 11. El título de esta enseñanza es El peligro de separarse de Dios. ¿Lo tienen? Primera de Reyes, capítulo 11. Del 1 en adelante estaremos leyendo. La palabra de Dios se lee con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y nosotros decimos amén. Hay un subtítulo, dice Apostasía y dificultades de Salomón. Comenzamos en el versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Ahí son 1000 mujeres en total, hermanos. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos las gracias, Señor, porque hemos podido llegar a tu casa. Nos has permitido salir, Señor, a predicar en la calle. Nos has guardado. Hemos vuelto, Señor, nuevamente a tu casa, Señor, un día más. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes, Señor. Gracias, Padre, porque puedo ver su esfuerzo de mis hermanos. Gracias, Padre, porque nos permites poder estar juntos en comunión, en armonía, Señor, contigo, Padre. Es a ti, Señor, a quien venimos a adorar y exaltar, Padre. Y en esta hora, Señor, preparamos nuestros corazones para que tú hables, Señor, a nuestro ser, para que tú hables, Señor, nuevamente a nuestro corazón, Señor. Que tú sigas tratando con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, poder llegar a tu casa. Gracias por la vida de mi pastor Faustino, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos pueden acompañar, Señor. Y si estamos en tu casa, Padre, estamos en victoria, Padre, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Usa mi humanidad, Señor, a medida que yo hablo, Padre. Ayúdame a poder, Señor, poder descifrar bien, poder exponer bien tu palabra para que tu pueblo sea edificado, Señor. Ese es mi único y mayor deseo, que una alma, Señor, salga edificada y se vaya a su hogar pensando, Señor, en el mensaje de esta noche. Por Cristo Jesús te pido esto y todos decimos amén.
puede sentarse, pero no sente ni calle su adoración, hermano. ¿Puede decir gloria a Dios? No se acomode mucho porque luego ya veo que se empiezan unos a cabecear y no venimos a eso. Yo sé que trabajan, se levantan temprano, pero son 40 minutos máximo lo que vamos a estar más en la casa de Dios. Si es que prestemos atención a esta enseñanza, que con la ayuda de Dios estaremos aprendiendo esta noche. El peligro de separarse de Dios. Ya comenzamos leyendo lo que hizo Salomón. Quiero remarcar donde dice que se juntó Salomón con amor. Hace hincapié la Biblia que él puso su amor, su corazón, su deseo. Lo hizo con actitud, con deseo, con lo que él quería. Se entregó. Cuando amamos a alguien nos entregamos, lo entendemos así, ¿verdad? Dio de él. Quiero recalcar también que dice que desviaron su corazón. Y en este caso son mujeres que lo inclinaron su corazón, desviaron su corazón de Dios e inclinaron su corazón hacia otros dioses, a dioses ajenos. Y su corazón dice que ya no era perfecto con Jehová su Dios. Y vamos a estar leyendo más sobre eso. Pero quería comenzar leyendo esto para hacer una aplicación a nuestra vida. Conocemos que el hombre, nosotros, fuimos creados. Cuando me refiero a hombre, hablo del hombre y la mujer, la creación de Dios. El hombre fue creado para vivir en completa conexión con Dios el Padre. De tal manera que a nosotros alejarnos de Dios, todo en nuestra vida se convierte en confusión y nos lleva irremediablemente al desaliento, a la perdición y vidas vacías. Hemos sido diseñados, hermanos, para estar en comunión y para alabanza de Dios. Entonces, al alejarnos de Dios, nuestra vida toma otro rumbo y se convierte en confusión que irremediablemente nos lleva al desaliento, a la perdición y a vidas vacías, vidas huecas. ¿Cuántos venimos de ahí? ¿Verdad? Una vida sin Cristo, vacía de apariencias, que tal vez era felicidad momentánea o placer momentáneo, pero ¿cuántos ahora podemos decir que desde que llegó Cristo a nuestro corazón ha llenado ese vacío? Que, como dice el corito, ¿verdad? El mundo no nos lo pudo dar, pero llegó Cristo a nuestro corazón y Él nos dio ese amor. Y por eso es que le amamos, porque Él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Un versículo que utilizamos para predicar en la calle, que aplica para ellos, pero también aplica ya a nosotros los convertidos, porque a veces nos sentimos solos, pero podemos refutar o contrarrestar esos pensamientos de que de tal manera Dios me amó, que envió a Jesucristo y dio su vida por mí y pagó el precio, y ahora soy hecho hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Isaías 43:7, si aparece en la pantalla o también ustedes los pueden escribir. ¿Lo tenemos? ¿Ya apareció en la pantalla? Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto está, ¿cómo se puede decir? Está haciendo fuerza a lo que ya les mencioné al principio, que fuimos creados para vivir con Dios. Confirma la escritura. Otra escritura es Efesios 1:11 y 12. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ahí dice, a fin de que seamos, ¿qué?
para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Para eso fuimos creados, hermanos. La Biblia dice que fuimos creados por Dios a su propia imagen, con todas las garantías y beneficios que esto conlleva al ser su creación. Pero nosotros, al alejarnos de Dios, adoptamos una imagen diferente, no conforme a Dios, e invalidamos el propósito de Dios en nuestra vida. Somos hechos a su imagen y a su semejanza del Señor, para honra, para alabanza de su gloria, pero al nosotros desviarnos o apartarnos, sí tomamos otro camino, pero tomamos, digámoslo así, otra imagen diferente, no conforme a Dios, e invalidamos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Cuántos saben aquí que Dios tiene un propósito en nuestras vidas? Cada uno de ustedes, hermanos, es bueno dejárselo saber. Yo sé que unos lo tienen presentes. Cada uno de ustedes fue llamado por Dios, elegido por Dios. Dice la palabra del Señor que desde el vientre de nuestra madre Él nos eligió, y con un propósito. Usted no está aquí por casualidad. Usted no ha llegado a los pies de Cristo simplemente porque alguien le habló. Sí, es verdad, alguien le habló, pero tiene un propósito Dios en su vida. Y cuando decidimos alejarnos, nos apartamos de la voluntad de Dios y del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Ahora, ¿qué significa alejamiento? El título del mensaje es que hay un peligro, el separarnos de Dios, el alejarnos de Dios. ¿Qué significa alejamiento? La respuesta es distanciamiento y separación. Estar alejado significa haber perdido el anterior afecto, el afecto anterior que teníamos y compañerismo que compartíamos. En este caso es con Dios. Cuando nos alejamos, estamos perdiendo ese afecto que teníamos con el Señor, ese compañerismo que teníamos con Dios en este caso. También significa acción y efecto de irse o poner lejos a una persona, separarse, alejarse. Ya no sentimos lo mismo, nos distanciamos, nos separamos. Eso significa alejamiento. Ahora, para entenderlo mejor en algo que pasa en esta vida secular en el mundo, ¿qué pasa cuando los niños se alejan de sus padres? Los niños rebeldes se alejan de sus padres cuando se niegan a ser guiados o disciplinados. Eso ocurre. Cuando se alejan de sus padres es porque son rebeldes, se niegan a ser guiados, como nuestra hermana predicaba en la calle, nuestra hermana Eddie, que Dios la bendiga. Se niegan a ser guiados o disciplinados. Pero eso es en el ámbito secular, pero semejante es a nosotros. Es algo semejante a nosotros en el ámbito espiritual. Los convertidos que decimos amar a Jesús y los cristianos, los que se hacen llamar cristianos, cuando se rebelan, hacen lo mismo, se alejan del Padre porque se niegan, quieren hacer lo que ellos desean y se niegan a ser guiados y muchas veces disciplinados por Dios. No sabiendo, ¿verdad?, que, como se dice, vamos a un camino de perdición fuera de Cristo. Y también dice la palabra del Señor que a los que Él ama, disciplina. Y Él es el que nos hace volver. A veces tenemos que chocar con pared para poder entonces reflexionar y entender que no hay mejor camino, no hay mejor vida que la que Cristo nos ofrece. Mire, esto es desde un comienzo, desde que Adán y Eva se alejaron de Dios. Eso lo encontramos en Génesis 3, hermanos. Desde ese entonces,
Las personas han optado por alejarse de Dios. Cuando ellos pecan, dice la palabra del Señor que la presencia de Dios se paseaba por el huerto. Y ellos lo que hacen es esconderse. Y así hacemos cuando le fallamos a Dios. Empezamos a dejar de venir a la iglesia, nos mandan mensajes. Cuando alguien nos escribe Dios te bendiga, la respuesta que esperamos es hermano Dios lo bendiga, ¿no? Pero ya cuando estamos patinando, como dice el pastor, o cuando ya andamos en malas cosas, ya no queremos contestar, ya no contestamos igual, ya no correspondemos al Dios te bendiga, sino simplemente oh, gracias por tus palabras. Pero desde entonces, hermano, las personas podemos encontrar en la Escritura que deciden alejarse de Dios, pero también desde el principio, desde entonces Dios ha estado buscando la reconciliación con el hombre, hermanos. Desde el principio y todo por amor. Desde un principio nuestro corazón es de continuo en mal, ¿verdad? Pero desde un principio también Dios nos ha buscado, hermanos. Mire lo que dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Desde un principio el hombre elige, porque Dios nos ha dado un libre albedrío y nosotros elegimos si seguirle o no, porque Él no nos obliga. ¿Cuántos están en la casa de Dios por obligación? Nadie. Ahora, ¿cuántos vienen por amor a Dios? Me imagino que todos, ¿verdad? Y desde un principio el hombre elige tomar su camino y separarse de Dios, pero desde un principio Dios ya tenía un plan para reconciliarnos con Él nuevamente. Y gloria a Dios por Jesucristo. Y gloria a Dios que su amor y su misericordia nos alcanzó un día. Estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos y en nuestros pecados, perdidos. Muchos decimos, lo han dicho aquí en el púlpito, lo han dicho en la calle, nadie daba un centavo por nosotros. Ni nosotros mismos creíamos que algún día le íbamos a servir a Cristo. ¿Cuántos de ustedes se lo imaginaron? Yo nunca me lo imaginaba. Pero mire qué tan grande es Dios, que Él sí, desde un principio tenía el plan de enviar a Jesucristo, porque de tal manera Él nos ama. Envió a Jesucristo y su amor y su misericordia nos alcanzó. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Y eso tiene que traerle regocijo a su corazón, hermanos, de que estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, pero llega Cristo y le da propósito a nuestra vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y somos hechos sus hijos y somos sellados con el Espíritu de Dios. El alejamiento de Dios, de nosotros, del hombre hacia Dios, y su llamado a la reconciliación son los temas principales de la Biblia, hermanos. La Biblia se basa en eso, de que el hombre siempre opta por pecar, por alejarse de Dios, pero también la Biblia siempre habla de que Dios siempre tiene un remanente, de que Dios siempre toma la iniciativa. Comenzamos diciendo que Él nos amó primero, por eso es que le amamos. Él siempre busca que el hombre tenga comunión con Él, con Dios. Mire qué dice Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Desde siempre, desde un comienzo hemos elegido, o el hombre elige, apartarse del Señor por la maldad, por el pecado. Y lo vamos a ir entendiendo mejor, hermanos. Pero desde un principio, Dios siempre nos ha buscado. Y gloria a Dios por eso. Ahora, mencionaba que la Biblia dice que fuimos creados por Dios a su propia imagen. Y
nosotros optamos por alejarnos, adoptamos una imagen diferente cuando nos alejamos e invalidamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Obviamente hay muchas razones por las cuales podemos alejarnos o separarnos del Señor, de Dios. ¿Cuántos sabemos que una verdadera conversión conlleva a un cambio de vida? Todo eso lo sabemos, ¿no? Cuando venimos a Cristo, si verdaderamente una verdadera conversión ha sucedido en nosotros, eso conlleva a un cambio de vida. Ya no somos los mismos, ya no, incluso ya no nos sentimos iguales. Esos malos hábitos los vamos componiendo, o el Señor los va componiendo en nuestra vida. Él va alineando nuestros pasos. Eso ya lo entendemos, que una vida cuando conoce al Señor, obviamente tiene que haber un cambio de vida. Cuando se arrepiente y vivamos vidas desordenadas, venimos a Cristo, hay un cambio de vida total. Ahora, una de las razones, hay muchas razones, pero una de las razones porque el hombre se aleja de Dios, o el cristiano, el creyente se aleja de Dios, es por el egoísmo, hermanos. Antes de conocer a Jesús, el deseo de una persona era su yo, mi carne, mi felicidad, mi bienestar, mis deseos, mis pasiones, mis deleites. Ese es el egoísmo. Siempre pensamos en nosotros. Y eso es cuando no conocíamos al Señor. Pero aún conociendo del Señor, ponemos al Señor en segundo lugar. Y nuevamente el egocentrismo. Mi carne, mi felicidad, mi bienestar, mis deseos, mis pasiones, mis deleites. Hablaba yo con alguien que lo veía muy activo al comienzo, cuando se convirtió al Señor. Sí me entristeció su respuesta, pero también sé por qué pasa esto. La persona me decía que él veía que a veces no sobresalimos o no cumplimos nuestras metas en este mundo por estar en la iglesia, por estar dándole más tiempo a las cosas de Dios y no viendo, qué sé yo, un ejemplo para que me entienda mejor. A veces se presentan oportunidades, ¿verdad?, para poder generar más dinero, y hacer más dinero nos ayuda a pagar nuestros biles, no para tener riquezas, pero a veces no podemos hacer eso, decía la persona, por estar en los caminos de Dios. Y eso sí me entristeció, pero también lo llegué a entender, porque eso pasa, o esos pensamientos pasan cuando no hay una alimentación, o no nos nutrimos de Dios, no buscamos de Dios. Obviamente no pensamos igual, hermanos. Tendemos a buscar el egocentrismo de lo que estoy hablando, mis deseos, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo quiero. Y eso puede causar el egocentrismo, el alejarnos del Señor. Ya yo les daba el ejemplo del trabajo. ¿Cuántos no optamos a veces por ganar más dinero, pero entonces significa o es igual a ya no estar en la casa de Dios? Y yo sé que tenemos necesidades. Ahora, cuando me dijo eso esa persona, me entristeció, porque yo me recuerdo ver a la persona muy activa. Incluso me motivaba, influía en mí su forma de buscar a Dios. Pero al pasar de los años, como que se fue perdiendo eso. Y cuando hablaba con la persona me decía eso me entristeció, porque yo decía, ¿cómo puede ser que él no pensaba en un principio así, o la persona no pensaba en un principio así, y ahora sí piensa de esta manera? Y a la conclusión que puedo llegar es que simplemente no hay una búsqueda de Dios. No hay una búsqueda de Dios, y empezamos a pensar en el yo, en el que puedo hacer yo, y venimos y ponemos al Señor en segundo lugar. Y ese egocentrismo puede ayudarnos a alejarnos de Dios. ¿Puede decir amén o no, hermano? Está muy serio.
¿Está entendiendo hasta ahora o no? ¿O ya les dio sueño? Tony, ¿ya tiene sueño, Tony? Amén, amén. Él no duerme, él está escuchando. Entonces tengamos mucho cuidado con el egocentrismo, hermanos. Eso puede ayudarnos a separarnos de Dios. O puede, sí ayuda a perdernos, pero yo no le llamaría ayuda. Eso sí atribuye a que nos perdamos y tengamos cuidado en eso. Ese es un peligro que puede apartarnos de Dios. Y decía yo que me entristeció, ¿no?, su respuesta. Porque mire qué dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20. Y yo entendía que por más que dialogara con la persona, no me iba a hacer caso porque es tu convicción. Cuando tú buscas mucho de Dios, hermanos, tú tienes una convicción, tienes una hambre de Dios, tienes un deseo de hacer su voluntad y tienes un deseo de que Dios se agrade de tu vida. Pero cuando no hay una búsqueda, llegas a un conformismo donde sí vienes a la iglesia, sí sabes que le tienes que adorar, sí sabes que es bueno estar en su casa, pero no es lo mismo, no es esa misma intensidad como en un principio cuando nos convertimos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando se convirtieron, hermanos? Ahora yo les hago la pregunta, ¿es de intenso como en un comienzo o siente usted que se mantiene en un solo nivel? Yo voy a hablar de mí, siento que, o yo puedo decir con certeza que al principio cuando recién me conocí era algo bien diferente, que sí llegué a perder. Y ya se los he mencionado y lo digo para la gloria de Dios, cuando hubo una vigilia o un ayuno, sí fue vigilia que se oró aquí y nuevamente vigilia, y yo quise reconciliarme con el Señor porque yo sentí que había perdido algo, hermanos, como que ya no me la creía que era siervo de Dios o un hijo de Dios, o lo sabía pero no lo sentía, no lo vivía, no sé cómo me puedo explicar mejor, hermanos. Pero qué bueno que Dios siempre, yo lo dije en un principio hace un rato, nosotros siempre optamos en nuestra maldad a alejarnos de Dios, pero Dios siempre está tocando las puertas de nuestro corazón. Y gloria a Dios, aquí estamos para su gloria y su honra. Mire qué dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no se trata de ti, ya no se trata de mí. Ahora vivimos para Cristo, con Cristo. Ya no vivimos nosotros, tiene que ser la vida de Cristo en nosotros, hermanos. Y yo sé, hermanos, que la lucha por la supervivencia es difícil. Hay muchas cosas que en este mundo nos batallamos, con las cuales batallamos. Yo sé que es difícil todo eso, pero no podemos pensar en nosotros primero y después en Dios, sino buscar primeramente, ¿qué dice la palabra? El reino de Dios y su justicia. Y después todo vendrá, ¿verdad?, por añadidura. Y si Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene mucho cuidado de nosotros, hermanos. Yo sé que, y lo vamos a ir entendiendo, como decía yo, por la supervivencia en este mundo. Tenemos que hacer a veces cosas que nos desvían, pero siempre Dios está llamándonos, tocando la puerta, usando a los hermanos, usando un mensaje, incluso una alabanza. Incluso usa las piedras, como dice la palabra del Señor, hermanos. Un día yo estaba pasando un momento bien difícil y estaba Javier conmigo. Yo trabajaba en una lavandería, ya se los dije, donde yo ya no tenía fe, soy honesto. Y viene un afroamericano. Yo sé que es Dios, pero ¿sabe qué me dijo él? Así de la nada. Me dijo, ¿tú sabes qué es fe? Y le digo, ¿qué? Me dice, es creer no importando qué esté sucediendo, es creer y aferrarse. ¿Cómo sabía él que mi fe estaba menguando? Él no lo sabía, pero Dios sí lo sabía.
Y Él usó a alguien que no le servía para poder hablarnos. Y eso sucede en estos días. Ese es el amor de Dios, hermanos. Dios siempre buscándonos, siempre buscando tener una relación con nosotros. No podemos pensar en nosotros, ponernos en ese primer lugar, no. Hay que cederle a Dios el primer lugar y Él nos dará todas las cosas. Y yo sé que no sabemos a veces esperar en Él, pero por eso es necesario conocer más de su palabra, porque las promesas de Él son verdaderas, hermano. Y nos podemos apropiar de esas promesas, pero tenemos que creerle a Él con todo nuestro corazón. Y aunque hay sufrimiento y hay dolor, pero es ahí en el sufrimiento y en el dolor donde más conocemos al Señor, si nos aferramos a Dios, porque muchos optan. Yo lo hice una vez y se lo comparto para que usted no caiga en ese error. Optan por separarse de Dios, sabiendo aún los que han estado en la congregación optan por irse cuando no les salen las cosas, sabiendo aún que no les va a ir bien, pero como están bien en el momento, ellos creen que no va a llamarlos Dios. Pues Dios puede causar muchas cosas, hermanos. Mientras te encuentras bien, pues todo va bien, ¿no? Disculpe esta explicación, pero ¿qué tal cuando todo va mal? ¿Ahí confiamos en Dios? Y vamos a ver que Dios tiene que provocar eso en nuestras vidas para entonces mirar al cielo como el hijo pródigo. Ahora, algo que puede afectarnos, que contribuye para que nos alejemos de Dios, es la incredulidad. Aquel que comienza a alejarse de Dios, comienza a dudar de Dios. Ya no cree en Él como en un principio. Empieza a ver la duda y el enemigo manda los dardos. Y yo sé que muchos aquí hemos pasado por eso, hermanos. Yo he pasado por eso. A veces dudamos de Dios, perdón. Y si usted no le ha pasado, lo felicito. Ojalá nunca le pase. Pero eso también forma el carácter de Cristo en nosotros. Cuando oramos, lo decía yo, cuando oramos y no vemos respuesta, muchos se desaniman, se alejan. No es fácil, hermano, estarle pidiendo a Dios. Ya el pastor nos daba un testimonio que él le rogaba y le pedía a Dios por algo y no se lo dio y se enojó con Dios. Por eso le digo que yo también he pasado por eso, hermanos. Yo le he pedido a Dios y le he rogado y he ayunado y me he desvelado en vigilias y simplemente Dios no contesta. O ya contestó y su respuesta no me estaba diciendo a mí, no es como tú quieres, es como yo sé mejor. Y aunque no me dio Dios lo que le pedía tanto, hermanos, Él me dio la fuerza para soportar todo eso mal, esa tristeza, ese dolor. Y ahora puedo mirar hacia atrás y decirle gracias Dios porque yo sé que tú estabas ahí. Pero eso es como yo le mencionaba, todo eso, esas cosas que pasamos son con el propósito, las pruebas son con el propósito de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. De que si mañana, el día de mañana estoy pasando algo difícil, ya yo vi la mano de Dios anteriormente y yo sé que la mano de Dios la voy a volver a ver en otra situación difícil. Pero todo eso es esa certeza que tienes es solamente, o la puedes llegar a tener cuando te aferras a Dios, cuando lo buscas, cuando hay una búsqueda, cuando no importando, tal vez no ves la respuesta, te sigues aferrando a sus promesas. Y si Él no te da lo que le estás pidiendo, Él sabe lo que mejor te conviene, hermano. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él no improvisa tampoco. Él sabe lo que estamos pasando, pero Él también, junto con la prueba, Él tiene la salida ya.
Y yo sé que es difícil el proceso, bien difícil. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sentir dolor. Todos queremos estar bien. Cuando las cosas no salen como tú quieres y le ruegas a Dios que te ayude y aún así no sucede nada, empieza la incredulidad en tu corazón, te frustras, comienzas a dudar y ahí le estás dando la cavidad a la incredulidad, comienzas a enfriarte, te alejas. Y si orabas poco, ahora menos. ¿Por qué? Porque ya hay esa incredulidad, ya no le crees a Dios. Y te pueden predicar muchos mensajes, pero tú estás endureciendo tu corazón. Por eso es importante, como decía un hermano, cuando estés pasando por esto es necesario hablar con alguien. Eso es un consejo que dan gente que tiene experiencia en el caminar con el Señor. Hablar con alguien que te pueda ayudar y aconsejar, pero alguien que tú veas que es espiritual, porque hay gente que te puede dar un mal consejo y hasta desanimarte más. Tienes que ser sabio en quién te acercas. Hay que saber a quién acercarse, pero también es nuestra responsabilidad no solamente acercarnos a alguien, sino nos toca a nosotros. Ahí en esos momentos de flaqueza es cuando más debemos nutrirnos más y más de Dios. Nutrirnos de las cosas de Dios, oír alabanzas, leer la palabra de Dios, orar, ayunar, estar en comunión con Dios, buscando su rostro, hablar con Él. Y digo con certeza, hermanos, que para mí, en mi opinión, en la oración sí conocemos a Dios a través de su palabra. Ayunamos, todo eso es bueno, pero en mi opinión conocemos más a Dios o hay una comunicación con Dios más directa a través de la oración. Dios habla a tu corazón, tú le hablas a Él y de alguna manera tú sabes que viene de Dios la respuesta. Por eso es que se hace mucho hincapié el no descuidar nuestra vida de oración, que tendemos a descuidar muy fácil. Decía un hermano que ya partió con el Señor, que era muy usado por Dios, y él siempre decía que hay muchos predicadores que no oran. Y yo lo creo, hermanos, porque yo era uno de esos también. ¿Cuántos predicamos? Sabemos, podemos trazar un mensaje, incluso lo podemos buscar en internet, la información y todo, pero no es lo mismo cuando hay una vida de oración. Y decía el hermano, siempre que iba a conferencias de pastores, predicaba este mensaje porque Dios le decía, no están orando, y siempre hacía el llamado y pasaban casi todos, hermanos. No caigamos en ese error. Por eso me atrevo a decir que en la oración conocemos más a Dios. Él nos habla, Él habla a nuestro corazón. Y ahora que no estoy trabajando, tengo mucho tiempo para orar con el Señor, hermanos. Pero le voy a decir algo que es bien cierto. Nos excusamos diciendo no tengo tiempo porque el trabajo. Sí, es verdad, el trabajo nos consume, pero tiempo siempre tenemos. Lo que no nos gusta hacer es modificar para hacer el tiempo, pero tiempo siempre hay. Y tal vez uno dirá, porque pues cayó al hospital y ahora tiene el tiempo, por eso que puede decir eso. Hermano, pero perdone que le diga esto, no sea tonto, no sea insensato. No espere llegar a un hospital para buscar el rostro de Dios. O para cuando llegue el día malo, entonces voy a buscar más a Dios. No, busque a Dios en su diario vivir. Y usted va a sentirse lleno con la autoridad de Dios para hablar algo de Dios, de parte de Dios. Aún Dios lo usa más cuando usted se consagra más a Dios. No esperemos a que pase algo difícil para entonces acercarnos más a Dios. Ya lo dije yo, cuando todo va bien es muy cómodo seguir a Dios. Pero ¿qué tal cuando Dios tiene que apretar las tuercas, los tornillos?
¿Por qué tenemos que esperar a que Dios haga eso? ¿Por qué no lo buscamos de voluntad propia? Y fíjese que ahí es Dios demostrando su amor nuevamente. Cuando nos estamos enfriando, cuando no lo buscamos, Dios tiene que hacer algo para que nuevamente lo busquemos. Y eso es bíblico. Yo lo comencé diciendo, siempre desde el comienzo de la palabra del Señor en el Génesis, el hombre opta siempre por alejarse de Dios, pero siempre desde un principio Dios siempre opta por buscarnos. Y gloria a Dios por eso. Para que tu fe que está siendo probada no se apague. Hay que buscar de Dios. ¿Qué le dijo Pablo, verdad, a Timoteo? Segunda de Timoteo del capítulo 1 del 6 al 9. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, el poder de Dios, que según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos toca a nosotros en esos momentos difíciles buscar de Dios. Cuando comienza a haber esa incredulidad, cuando pasamos esos momentos difíciles, es cuando más tenemos que buscar de Dios. Y ya les he dado 2 citas donde menciona que avivemos el fuego, que participemos de las aflicciones, que les escuchemos la palabra de Dios. Otra causa por la cual podemos alejarnos del Señor o que contribuye, ayuda a que nos alejemos de Dios es la rebeldía, hermanos, la desobediencia. Rebeldía y desobediencia son sinónimos, es una palabra que significa lo mismo. Un ejemplo, Dios dice haz esto y tú dices no, pero yo creo que esto es mejor. O sea, tengamos cuidado, hermanos. Somos fáciles aún en usar la palabra de Dios para defender nuestra posición o nuestra ideología. ¿Qué hizo el rey Saúl? Desobedeció a Dios al ofrecer sacrificio, algo que no le tocaba a él hacer. Mire que dice primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Desechamos la palabra del Señor cuando hay rebeldía, hay desobediencia. Estamos desechando a Dios. Ya sabemos, por eso es que tomé como ejemplo la vida de Salomón y la vamos a entender. Ya me estoy apurando porque ya sé que me queda poco tiempo. ¿Por qué usé como ejemplo la vida de el rey Salomón? Dice que él se juntó con amor, él amó. Lo que él decidió hacer estaba en su corazón y lo llevó a cabo. Y eso pasa en nuestras vidas. Cuando amamos algo y nos controla más y aún nos aleja de Dios, es algo que nosotros estamos cediendo. Nosotros estamos optando, eligiendo hacer eso. Las mujeres desviaron su corazón. Su corazón ya no era perfecto, lo inclinaron hacia dioses ajenos, dioses paganos. En este caso fueron mujeres, pero ¿cuántos de nosotros no aún seguimos desobedeciendo a Dios
Otro, no necesariamente, en este caso fueron las mujeres, hermanos. Tal vez puede ser su trabajo, tal vez puede ser el dinero, tal vez puede ser hasta la pereza, hermanos. Y también la pereza es algo que llegas a un conformismo, es porque ya no hay una búsqueda. Todo va de la mano, hermanos. Tú empiezas a conectar los puntos y todo volvemos siempre al comienzo. Nos alejamos de Dios y por eso somos desobedientes, por eso somos irresponsables, por eso empieza la incredulidad. Pero todo es por causa de alejarnos del Señor. Yo estudiaba la vida del rey Salomón, hermanos, y era un hombre, Dios lo visitó. Literalmente dice la palabra que se le apareció 2 veces, Dios 2 veces le habló. Una donde le dice, pídeme lo que quieras, y él le pide la sabiduría para poder aconsejar al pueblo y poder reinarlo. Y nuevamente cuando él hace el templo, él hace la dedicación del templo, y dice la Biblia que obedecía al Señor. Porque él le creía a Dios. ¿Cómo es posible que alguien que le creía a Dios, alguien que obedecía a Dios, llevó a cabo su plan de Dios de construir el templo? Porque no lo pudo hacer David, lo hizo Salomón. Cuando hizo la dedicación, hizo la oración, una tremenda oración, hermanos, que es, si usted la lee, dice, wow, y esta es su oración que hizo el rey Salomón. Y le pide a Dios que si su pueblo se aleja, que cuando ellos oraren, que Él los perdone. Y está intercediendo por el pueblo. Alguien que está haciendo algo de las cosas de Dios. Y hace una tremenda oración y dedica el templo. Y Dios le da todo, le da sabiduría, le da dinero, le da riquezas. La Biblia dice que, le leo aquí, dice que le dio en Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y Quemán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios y cantares, fueron 1,005. Un hombre que le dio el Señor todo, hermanos. Anchura de corazón, ¿qué significa eso? Le dio mucha sabiduría de animales, de árboles, de mucho, hermano. Dios le dio todo. Y él era alguien que Dios usaba. Que cuando hace una oración, hermanos, y dedica el templo y están alabando los levitas, desciende una nube que no podían verse. Era la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó después? Y así nos pasa a muchos. O así le ha pasado a los que se van de la iglesia. Dios los usa. Dios les da todo, les da dones, los ha traído hasta acá, pero el corazón siempre opta al egocentrismo, al yo, busco mis deseos, busco lo que yo necesito, y empieza la incredulidad, empieza la rebeldía. Y eso mismo pasó en la vida de Salomón. Él empezó a buscar sus deleites. Y hay un mensaje muy hermoso que dice las contradicciones de Salomón. Sí, él era rey, pero era esclavo de sus deleites, de sus pasiones. Sí tenía mucho dinero, pero bebía como un insensato. No sabía. Y tenía todo, hermanos. Es un bonito mensaje. Y Dios le dio todas las cosas. Pero él, por desobediencia, él amó algo que el Señor desde un principio les dijo: no se juntarán. No te juntarás con mujeres egipcias, y les da la lista, hermanos. Pero él amó eso, 1,000 mujeres. Y todavía hay un hermano que dice un chiste, y no lo voy a decir porque si no voy a ofender a las mujeres, pero 1,000 mujeres, hermano.
y empieza a edificar hasta altares. Alguien que conoció de Dios, alguien que le pide a Dios sabiduría. Yo no sé cómo. Y Dios le dice, yo te voy a dar sabiduría y aún lo que no me pediste. Y le da mucho. Y así somos nosotros malagradecidos con Dios. Esa es la realidad. Dios nos da muchas cosas, nos da en abundancia, hermanos. Y optamos siempre alejarnos, desviarnos de la voluntad de Dios. Ya para terminar, los invito a ponerse sobre sus pies, hermanos. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, entra en acción el egocentrismo, la incredulidad, la rebeldía. Y alejados de Dios, nos va mal. Yo sé que los que han estado aquí saben eso, hermanos. Están conscientes. Yo pasé por eso. Tú sabes que no te va a ir bien, pero amas lo que estás haciendo. Y ya vemos un ejemplo en la palabra de Dios del hijo pródigo. Él le dice a su padre, dame lo que me tienes que dar, la herencia, lo que me pertenece. Y va y se lo gasta. Y entonces, al pasar del tiempo, vuelve en sí. Y ahí podemos ver nuevamente el amor y la misericordia de Dios. Siempre Dios presto. No le reprocha nada, lo abraza, lo viste, un calzado nuevo, le pone un anillo. Y así es Dios con nosotros. Nos restaura, nos levanta. Cuando el corazón se aparta de Dios, dice un comentario, cuando el corazón se aparta de Dios, siempre termina fabricando sus propios ídolos. Medite en eso. Cuando el corazón se aparta de Dios, siempre terminará fabricando sus propios ídolos. El resultado de este alejamiento de Dios es que caminamos en oscuridad. Esta es la última cita, primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Que Dios nos guarde de no caer en este error, en estos peligros de alejarnos de Él, porque fuera de Él nada somos. Sí hay cosas momentáneas que tal vez son buenas, pero como predicamos en la calle, todo eso es momentáneo. ¿De qué le sirve, dice la palabra de Dios, al hombre ganar todo en este mundo y que al final su alma se pierda? Es triste ya no ver a nuestros hermanos que una vez estuvieron con nosotros, pero sigamos orando por ellos, hermanos. Dios es experto en tornar los corazones de piedra en carne. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Dios mío, porque tú me permitiste, Señor, traer esta enseñanza, este mensaje, Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad, Dios mío. Gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, que pudo llegar esta noche, Señor, a esta casa. A tu casa, Señor, casa de oración, donde tú envías la bendición. Y en esta noche nos vamos bendecidos, Señor. Nos vamos en victoria. Gracias por traernos con bien, Señor. Gracias por permitirnos poder cantarte alabanzas, adorarte, Señor. Poder, Señor, traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas a ti, Señor.
Todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti, Padre. Gracias en esta noche, Señor, por cada vida, cada uno de mis hermanos, Señor. Nuevamente gracias, Señor, por mi pastor Faustino, Señor. Nos alegra tenerlo aquí, Señor, porque oramos por él, Señor, y cuando lo vemos aquí, Padre, simplemente es porque tú le das la fuerza, Señor. Gracias, Padre, por tenerlo siempre en mente. Y así a cada uno de mis hermanos que han llegado a tu casa, Padre. En el nombre de Jesús nos preparamos, Señor, para salir de este lugar. Llévanos con bien a nuestros hogares. Líbranos del mal. Líbranos del peligro. Guíanos tú, Señor, por el buen camino, Señor. Llévanos a nuestros hogares con bien y que podamos llegar y descansar, Señor, en nuestros hogares nuevamente. Y si tú lo permites, aquí estaremos el día viernes, Señor. En el nombre de Jesús te pido estas cosas y te doy las gracias, Señor. Y todos decimos amén. Pueden saludarse, hermanos, que el Señor les bendiga. Y para nuestros hermanos que pudieron vernos en la transmisión, será hasta la próxima. Bendiciones.